¿Bien? No están bien, ¿verdad? Bueno, otra vez. ¿Cómo están? Bien. Algunos dicen, yo me preguntaron una vez una hermana, anécdota, ¿no? Hermano, ¿cómo está? Pues bien, gracias a Dios, estoy bien. Yo, bendecida y en victoria. Entonces me dejó como en un lugar, tú estás bien, pero yo estoy bendecida, ¿no? Y en victoria. Bueno, está bien. Hermanos, pues, ¿tengo cuánto? ¿Una hora? Como 1 hora y media, ¿no? Me dejó Ángel todavía. Pero vamos a tener misericordia de ustedes, hermanos. Bien, por favor, acompáñenme a el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Decía Bogdan ayer que le tocó la enseñanza más difícil, pero no, esta es la más difícil. La última. Ya los hermanos ya quieren que ya se calle el predicador, ya se quieren ir a su casa, están pensando qué van a hacer mañana, algunos van a llegar a lavar ropa, ¿verdad? Los uniformes. Son vacaciones, ¿verdad? Todavía. Bien. Para ti no, Cidelín. ¿No está? Bien. Lucas capítulo 24. Y bueno, ahí en Lucas tenemos nuestro texto lema del campamento. Lucas 24, versículo 5 y 6. Dice la palabra. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1, por favor. ¿Está bien? Lucas 24, versículo 1. Dice así: Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado y en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Oremos, hermanos, nos presentamos al Señor. Amado Señor, nos presentamos a ti esta mañana ante tu libro, ante tu suprema palabra, Señor, para recibir de ella el consejo, para recibir de ella el alimento. Señor, yo confío en que tú eres el buen pastor, el que lleva a sus ovejas a lugares de delicados pastos. Gracias, Señor, porque solamente soy un heraldo de tu palabra. Es tu palabra, Señor, la que nos desafía, la que nos alienta, con la que tenemos que comprometernos. Es a ti, Señor, y por el testimonio de tus palabras que daremos cuentas un día. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, a estar dispuestos a hacer reformas en nuestro corazón si es necesario, Señor, y hacer cambios profundos en él. Que cada enseñanza que tuvimos este fin de semana sea una oportunidad que tú nos das para andar como es digno de ti, Señor. Recordando tu obra y siendo testigos fieles de tu resurrección.
qué gran compromiso como iglesia tenemos. Qué gran desafío en este mundo caído, mostrar al resucitado. Ayúdanos con tu poder, Señor, para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Solamente, hermanos, como introducción, hacer un breve recuento de los temas tratados. Básicamente, y no sé si usted pudo notarlo, pudo verlo, el pasaje lo leyó hermano Uziel, Bogdan trató ayer, los discípulos del camino a Emaús, discípulos que iban tristes, que iban hablando acerca de las cosas que habían acontecido, y bueno, no voy a ir al pasaje, porque se me van a acabar las 2 horas que me quedan, pero el Señor Jesús les dice, ¿no? Les dice y les pone en su mente que las cosas que habían pasado son cosas que ya estaban en las Escrituras, es decir, cosas que Moisés ya había hablado, tema que nos habló nuestro hermano Uziel, indicios del Mesías que sería un rey, ¿verdad? Y vemos en los sacrificios sombras y figuras de la obra de Cristo. Pero también el Señor Jesús les dice a los discípulos de Camino a Emaús que los profetas hablaron de esas cosas. Y vemos a David, ¿verdad? A los diferentes profetas. Y todas estas cosas son un recordatorio y como judío de la época, y supongo que actual también, son cosas que ellos conocían. No era un nuevo mensaje. Son cosas que ya estaban escritas, cosas que ellos debían saber. Y eso es una interrogante, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Que lo olvidaron? ¿O simplemente Jesús no encajaba en su cosmovisión de lo que debería ser el Mesías, ¿verdad? ¿O no estudiaban las Escrituras como debían? Que fue necesario abrirles el entendimiento, echarles a andar el corazón porque andaba muy lento. ¿Cómo era? Tardos, ¿verdad? Y usa una palabra ahí medio técnica, dominguera, para braquicardia, ¿verdad? Bogicardia. Tuvo que revolucionarlos para que abrieran el entendimiento y pudieran, sí es cierto, Moisés lo decía, los profetas lo hablaron, ¿cómo pudimos olvidarlo? Y entonces, no, vino el Espíritu Santo, decía Bogdan, en su corazón a moverlos, a arder su corazón, porque era cierto lo que les estaba diciendo, ¿no? Ardía nuestro corazón cuando abría las Escrituras y nos enseñaba. Pero no se origina ahí, hermanos. No es el origen. Si habló Moisés, sí se habló en Génesis 3:15, pero no se origina ahí. El apóstol Pedro, en su discurso allá en Hechos 2:22, les voy a pedir a los hermanos de audiovisual que no pongan los versículos y saquen sus Biblias, hermanos, por favor. No vamos a buscar todos. Esa me la pasó vos, pero no la usaste, hermano. No, además tú te quedas aquí, yo me voy, ¿no? Entonces, Hechos 2, versículo 22, por favor. Esta obra de redención, de salvación, no se origina en Moisés, ni se origina en los profetas. Dice el apóstol Pedro: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, no tienen duda. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis.
a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. El Cordero fue sacrificado, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. No es un plan que se origina en un hombre, sino es el plan de Dios a través de los siglos y los siglos y los años, ¿no? Los años que sean, para llegar hasta ese punto de tener una tumba vacía y tener un Señor de señores y un Rey de reyes. Es el plan de Dios. Pasaron muchas cosas, hombres intervinieron, hombres tomaron decisiones, hombres no tomaron decisiones, pero el plan de Dios se llevó a cabo según Él lo había predeterminado. Entonces, todo esto, hermanos, se origina en la mente y en el corazón de Dios. ¿Ok? Y bueno, no es de eso que vamos a hablar hoy, pero es importante que nosotros tenemos un conocimiento de la salvación y de la resurrección y podemos hablarlo con alguien, pero es necesario que nosotros tengamos las evidencias en la mano a través de la palabra de saber de dónde viene eso. ¿Por qué Jesús resucitó? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué tuvo que morir en una cruz? ¿Quién lo mató? No, pues mira la película, ¿no? No, la palabra dice aquí, mira, Moisés dice esto, necesitamos manejar. Ese es el evangelio, hermanos. Es el evangelio práctico. Pero bueno, regresamos a Lucas, por favor. Regresamos a Lucas, capítulo 24, versículo 1. Y usted váyame siguiendo ahí con su vista en la narración, por favor. Dice así, nuevamente la palabra: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres abnegadas que siempre se levantan temprano, ¿verdad? Uy, como dos, se oyó nada más. Dice, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas, ponga atención en esto, que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Versículo 3, y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y a mí me llamó la atención esta palabra, esa parte, donde dice que especias aromáticas, un ungüento que usaban para embalsamar, que habían preparado. Es decir, si yo voy a llevar cosas a un lugar para hacer algo, pues las preparo con tiempo, ¿verdad? Es decir, ya las llevo listas para poder ejecutar lo que voy a hacer. En Marcos 16:3 agrega que el relato que ellas iban pensando que ¿quién nos irá a ayudar a mover la piedra? Porque está bien grande, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder mover la piedra para poder entrar, para poder embalsamar, terminar el trabajo, porque había pasado el día de reposo y no habían terminado, no había concluido. ¿Quién nos va a ayudar a mover la piedrota esa? Para poder entrar, porque ahí está el cuerpo adentro. Y necesitamos poner las especias que ya preparamos, que ya teníamos listas. Pero dice que no hallaron el cuerpo, ¿verdad? No hallaron el cuerpo del Señor. Pero ¿sabe qué? Ellas esperaban hallar el cuerpo. Sencillo, ¿no? Muy simple. Esperaban hallar el cuerpo, estaban listas para embalsamar y no sabían quién les iba a mover la piedra. El 13 de octubre del año pasado se cumplieron 100 años del descubrimiento del sarcófago de Tutankamón. ¿Han escuchado eso? Te va a caer la maldición de Tutankamón, ¿verdad? Bueno, sí es real eso, hermano, ¿no? La maldición no, que existió ese faraón. Se cumplieron 100 años que se descubrió una tumba que, según la datación, tenía 3000 años ahí en ese lugar. Pregunta, ¿sabe qué esperaban los arqueólogos encontrar dentro de esa tumba de 3000 años? Una momia. Esperaban encontrar una momia. ¿Y sabe qué? Cuando lo abrieron, ahí estaba la momia. Ahí estaba. No hay ningún jeroglífico egipcio, bien truchas, ¿no? Los egipcios databan todo. No hay ninguno que dijera que ese sarcófago un día se iba a abrir e iba a resucitar ese faraón.
Si se hubiera escrito ese jeroglífico, seguramente los egipcios hubieran estado ahí listos con comida y con un montón de fiesta alrededor, porque iba a resucitar, porque ellos creen las cosas que están escritas en su historia. De hecho, creen que los faraones cuando mueren se convierten en dioses, ¿no? Por eso tienen tantos lo creen y los veneran. Este faraón yacía sepultado entre los demás faraones en ese lugar que se llama Valle de los Reyes. Pero ¿sabe? Realmente un día va a resucitar Tutankamón. Un día va a resucitar. Juan 5:29 dice: y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Un día va a resucitar. Para su sorpresa, se va a dar cuenta que no es un Dios. De hecho, yo creo que ya se dio cuenta, ¿verdad? Que no es un Dios a estas alturas. Va a confirmarse que no es un Dios. Y la pregunta aquí, hermanos, es: ¿qué está pasando con los discípulos? A diferencia de los egipcios, ellos sí tienen escrituras, ellos sí tienen profetas. Jesús mismo les dijo que Él iba a resucitar. Y les dijo que al tercer día. No les dijo, en algún momento voy a resucitar, ¿verdad? Entonces no sabemos cuándo. Es como, ¿esperamos su venida? Sí. Bien poquito esperan su venida. ¿Sabe cuándo va a ser? Bueno, los que han querido ponerle fecha han quedado en ridículo, hermanos. No sabemos cuándo. Pero los discípulos sí sabían que al tercer día Jesús iba a resucitar. Pero ¿sabe cómo están? Llorando, lamentándose. Marcos 16:10 dice que María Magdalena ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él. Dice que estaban lamentándose y llorando. Y las mujeres del relato, que también habían estado con él, que también lo habían escuchado, ¿sabe qué estaban haciendo? Buscando a un muerto para embalsamarlo. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando con los discípulos? ¿Incredulidad? Es lo primero en lo que pienso. Incredulidad. Tengamos cuidado que no estemos con incredulidad pensando que el Señor no viene. Solo una nota ahí, ¿verdad? Versículo 4 de Lucas 24. Y aconteció que estando ellas perplejas, así con los ojos así, ¿no? Se lo robaron, ¿no? ¿Vieron al guardabosque? Dice ahí que era el Señor Jesús. Dime dónde lo pusiste para yo traerlo. No, todavía no, yo sí lo puedo, ¿no? El Señor. ¿Dónde lo puse? No está aquí. Dice que estaban admiradas. Dice, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Dice, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, le dijeron estos hombres, ¿no? Estos ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esa es una pregunta tanto retórica como irónica. Si ustedes saben, si a ustedes les dijo, ustedes lo escucharon muchas veces, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Hasta con un cierto aire de reclamo, no sé. Yo así lo hubiera hecho, por supuesto. ¿Bogdan? Con un coscorrono. ¿Qué les pasa? ¿Por qué buscan entre los muertos al viviente? Y aunque les decía, puede ser una pregunta tanto irónica como una pregunta retórica, hermanos, es una poderosa declaración de una verdad hablada previamente. Jesús lo dijo, los profetas lo dijeron, y así es, y así fue, y así será, ¿verdad? ¿Por qué buscan en una tumba a uno que está vivo? En lugar de estar expectantes, yo sé que ustedes lo hubieran hecho, nosotros lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Ya va a ser el tercer día, sacó el día de reposo, vámonos, ahí dormimos, unas carpas ahí como unos tabernáculos, porque ahorita se va a mover la piedra así, 9, 8,
7. No, ni siquiera responden. No hay un registro de una respuesta de ellas, al menos aquí en Lucas, ¿verdad? No. Quizás seguían llenas de temor, pensando, ¿qué? Más bien yo creo que se lo robaron porque no está aquí, ¿verdad? No registra ninguna respuesta. En el versículo 6, parte B, en la segunda parte del versículo 6, los ángeles, estos hombres le dicen, acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Y esas palabras se registran en Lucas 9:22. Jesús hablándoles les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 44 de ese mismo capítulo 9. Jesús les dice, haced, dice que esas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y se cumplió. Y versículo 18 de Lucas, capítulo 18 de Lucas, versículo 32, dice, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle, le matarán, y al tercer día resucitará. Acuérdense que Él mismo se los dijo que iba a resucitar. Ellas, tanto ellas como los discípulos, debían estar esperando la resurrección del Señor. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él habló, todo lo que Él hizo, se cumplió. Nunca les mintió. No es como me mentiste una vez, ya no confío en ti. Nunca les mintió. No habría por qué engañarlos al decirles que Él iba a resucitar el tercer día. No tenía sentido, ¿no? Hermanos, nosotros ya no esperamos la resurrección, ¿verdad? Les decía hace un momento. Esperamos su venida. Y tenemos muchas escrituras y muchas señales, e incluso lo cantamos, ¿verdad? Y lo cantamos, y lo que cantamos viene de extractos bíblicos, ¿verdad? Viene de ahí. Pero hay algo que es muy significativo, y es algo que tocó Ángel en la enseñanza de ayer, que se habló acerca de la Pascua. ¿Sabe? Esa última Pascua no ha concluido. Lo hablaba con mi esposa hace un par de días. No ha concluido. ¿Recuerda qué falta? Una copa, ¿no? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que esa copa ya no la va a beber, que está reservada para cuando terminemos esa Pascua ya. Y eso es una esperanza, hermanos. Es una esperanza. Es latente el terminar esa última Pascua con Él. Es decir, es ciertísimo, va a suceder, solo que no sabemos cuándo. Pero falta esa por beber, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo hace una clasificación de quiénes van a beber esa copa. En 2 Timoteo 4:8, el apóstol Pablo está despidiéndose de Timoteo y él le dice, en el futuro me está reservado la corona de justicia. Dice que el Señor, el juez justo, me entregará aquel día, y no solo a mí. ¿A quiénes? A todos los que aman su venida. Nosotros no tenemos que orar, hermanos, ni ayunar. Sería bueno que ayunáramos, ¿verdad? Pero no tenemos que hacerlo para que el Señor regrese. Voy a orar y voy a ayunar para que el Señor ya venga, porque ya no aguanto estos problemas que tengo, ¿verdad? No debemos orar para eso. Solo debemos esperarlo, y nos dice cómo: amando su venida. Decía Samuel ayer en la introducción a la sesión de alabanza que queremos estar con el Señor, pero no para escapar de los problemas que tenemos aquí y las dificultades, que para algunos pueden ser más y para otros menos, sino porque es mejor estar con Él. ¿Está seguro de eso? ¿Está en su corazón? ¿Es mejor estar con Él? Aunque le den una casa en el Pedregal, amueblada con alberca,
es mejor estar con Él. El apóstol Pablo te lo dijo a los filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vaya que tenía problemas y dificultades, y vaya que sufrió persecuciones. La resurrección, hermanos, la resurrección es una muestra de la fidelidad de Dios, decía Uziel el viernes. Es una muestra de la fidelidad de Dios. Entonces no tenemos por qué dudar ni un milímetro pequeño de lo que dicen las Escrituras. Si Él resucitó, Él va a volver. Si Él dice que por haber resucitado, ahora el Espíritu que lo resucitó mora dentro de nosotros, es que mora dentro de nosotros y es que podemos hacer las cosas que Él nos pide que hagamos por el Espíritu que tenemos dentro de nosotros, porque estamos habilitados. ¿Recuerda la gran comisión? ¿Cómo dice? Id y haced discípulos en la paz y a todas las naciones, ¿verdad? Pero hay una razón previa a eso. Vamos allá a Mateo 28, por favor. Eso no me lo cuenten porque no lo tenía en el bosquejo, pero va a ser rápido, hermanos. Mateo 28, versículo 18. Dice, acercándose Jesús, les dijo, esto es a causa de la resurrección, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene todo el poder, toda la autoridad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros los creyentes, dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Si no hay resurrección, no hay poder para predicar el evangelio. Podemos sobar así la espaldita, tranquilo, todo va a estar bien, todos. All be alright, ¿verdad? Y la cantamos ahí la canción. Pero no va a tener ningún poder para salvarlo, para que nazca de nuevo. La resurrección le ha dado toda la autoridad a Jesús para hacerlo. Volvemos al versículo 6 de Lucas. Recuerden que leímos la parte B, regresamos a la parte A. Y es la declaración que sigue a la pregunta irónica, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y el ángel o los ángeles, no sé si lo dijeron juntos o no, eso no es relevante. Dicen en una declaración breve, directa y precisa. Y no solamente eso, que también es sobria la declaración. No está aquí, sino que ha resucitado. Yo le decía a mi esposa, estoy batallando porque en el logotipo tiene un signo de exclamación al final. Ha resucitado, ¿verdad? Pero en el texto no tiene. Es decir, es una declaración sobria. Ha resucitado. ¿No fue como la resurrección de Lázaro? Que todo el mundo no se maravilló, unos salieron corriendo. ¿No fue como la resurrección del hijo de la viuda de Naín? ¿No fue como la resurrección de la hija de Jairo? Estaba la gente ahí y seguramente hicieron fiesta y una comida, resucitó, pero ¿sabe qué? Esa noche tuvo que ir a dormir y vivir como todos los demás. Pero la resurrección de Cristo no fue para seguir una vida ordinaria, aunque haya sido un gran maestro, aunque haya sido un gran profeta. No es un milagro sorpresivo. ¿Sí me explico? No era una sorpresa. Es algo que ya estaba escrito, que ellos tenían que esperar. Por eso la declaración es sobria, no está aquí, sino que ha resucitado. Ahora, esto no apaga el hecho o reduce, ¿no? al hecho de que no debamos celebrarlo y alegrarnos como lo hemos hecho todo el fin de semana. Tenemos que celebrar que Jesús es vencedor, como lo hemos cantado, que Él es Rey de Reyes, que Él es Señor de Señores. Que por su obra en la cruz, por su obra completa, de muerte en la cruz y resurrección, podamos decir, como dice 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón?
No hace mucho, un pastor el que yo respeté mucho en vida y lo sigo respetando, fueron sus últimas palabras, hermanos. De una trayectoria de muchos años, fueron sus últimas palabras: no siento tu aguijón o muerte. Por la promesa de la resurrección, por la promesa de que él estaría ya con Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El hecho de las reuniones de cada domingo de la iglesia primitiva, ¿sabe qué era? No era porque descansaban el domingo todos, era porque era el día en que el Señor había resucitado. Recordar su resurrección, recordar continuamente, ¿verdad? Es algo que no deberíamos de olvidar. Pero, aunque podemos celebrarlo, aunque podemos cantar, brincar, ¿verdad? Los que lo hacen y los animamos a hacerlo, quien tenga el deseo, decía Samuel, hacerlo, háganlo. Está bien. Necesitamos celebrar continuamente su resurrección, no una vez al año, ¿verdad? Ha sido una bendición poder escuchar a los hermanos del grupo de alabanza, ¿verdad? Una bendición poder cantar con ellos para exaltar al Señor, para reconocerlo. Pero, hermanos, necesitamos pensar con sobriedad, con profundidad en lo que implica su resurrección. No es solamente algo para celebrar, para gritar ahí, ¿no? Y, sí, resucitó, ¿verdad? Debemos de pensar en cuáles son las implicaciones que tiene para mi vida como creyente, como papá, como mamá, como hijo, ¿sí? Como diácono, como anciano, como pastor, como ministro de alabanza. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene? No es solo una tumba vacía, hermanos. No solo es una piedra que fue removida y que nos alegra y que nos llena así como que nos puede erizar, ¿verdad? La tumba está vacía y sentimos así como pelitos, ¿no? Tuvo implicaciones de magnitud cósmica, hermanos. Se sacudió el Edén, se cumplió la promesa hecha a Adán y a Eva, hasta el último hombre que crea, a causa de que Él se levantó, de que hay una tumba vacía. En el momento que Jesús dijo, consumado es, y luego es levantado de los muertos con poder, no se levantó solo un hombre, no se levantó solo un profeta o un gran maestro para seguir con una vida ordinaria. Filipenses 1:16, el apóstol Pablo escribe a la iglesia, le dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, vean, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder, versículo 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Eso sucedió al dejar la tumba vacía. Y debemos de pensar constantemente en la posición de Cristo ahora. Él es nuestra cabeza. Él fue nuestro Salvador en la cruz, hermanos. Pero al salir de la tumba, Él es nuestro Señor. Él es nuestra redención y nuestra justificación. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Él fue entregado por causa de nuestros pecados y resucitado por causa de nuestra justificación. Si solo tenemos la cruz, sí tenemos perdón de pecados, pero no estamos justificados todavía. No hemos sido puestos en rectitud. Al resucitar Cristo, somos puestos en rectitud. Somos justificados. Somos justificados.
Y nuevamente, hermanos, no celebramos, y esto es algo que quiero compartirle, ¿no? Desde aquí. No solo celebramos un evento. Es fácil celebrar un evento. Celebramos al resucitado. Pero es necesario que meditemos nuevamente con profundidad y con temor delante de quién estamos ahora. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 1:12, dice: Juan, en la isla de Patmos, dice, sígame con su vista, Apocalipsis 1:12, dice: y me volví para ver de quién era la voz del que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. La mejor imagen que pudo captar Juan de Cristo. Versículo 17, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él, hermanos, dice, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Cristo. Al menos debería de serlo. Y deberíamos preguntarnos, ¿es mi Cristo? El que estuvo muerto y que ahora vive, que ha resucitado. Hagas a esa pregunta, ¿ese es mi Cristo? El que tiene las manos horadadas, que estuvo muerto pero que ahora vive. Si usted dice que sí, hermano, sí, ese es mi Cristo. Y si yo tuviera esa visión, yo también caería como Juan a sus pies, ¿verdad? Bueno, recuerde que Él no solo es Salvador. Romanos 10, versículo 8, se lo leo, dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Salvador y Señor. Hermanos, por esta declaración, muchos hombres fueron martirizados, quemados y de todo. Hay muchos libros de mártires, usted puede ver. Ese Cristo Salvador, que ahora está, como lo leímos en Apocalipsis, es Salvador, pero también es Señor, hermanos. Y Él debe ser el Señor de la iglesia. Ahora, ¿qué implica que Él sea el Señor? ¿No? Eso es sumamente importante. Él es el que gobierna tu vida. Él es el que tiene la última palabra en tu vida. ¿Dejo este trabajo o no? Me obligan a llegar a tiempo. ¿No? Señor, ¿lo dejo o no? ¿Verdad? Él es el que tiene la última palabra. Él es el que nos gobierna. Es a quien tengo que recurrir para tomar mis decisiones.
Al menos en la palabra, ese es el Cristo de la iglesia. Pero si yo quiero vivir como yo quiera, si quiero ir a la iglesia, tener los beneficios de la iglesia, pero no me interesa sujetarme a la palabra y a un ministerio, a una iglesia local. No quiero que el pastor se meta en mi vida, ¿verdad? Y los pastores no queremos meterse en su vida, hermanos. Ya tenemos bastantes asuntos que resolver. Pero el Señor nos ha dado la comisión de pastorear al rebaño. No, pero yo no quiero. Yo solamente quiero los beneficios y cuando haya eventos, ir y brincar y cantar y comer con los hermanos. Pero no me interesa tener un Señor. Yo solo quiero un Salvador. Y alegrarme por mi Salvador, pero no me interesa sujetarme a sus mandamientos. ¿Sabe? Si usted piensa así, si hay algún cristiano en este mundo que piensa así, en la tumba hay un muerto. Ese Cristo que tiene por Salvador no resucitó, está en la tumba todavía. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso apesta. Porque el Cristo de las Escrituras, el que es Salvador y es Señor, se levantó al tercer día. Y dice que Él tiene que gobernar nuestras vidas. De manera que debemos de vivir sin temor, debemos de vivir en santidad, no practicando el pecado, no ignorando a Dios, porque tenemos un Señor. Y si usted tiene ese Señor, ese Salvador y Señor, entonces usted brinque y cante todo lo que quiera y el grupo se puede quedar aquí hasta las 4 de la tarde, ¿no? Si quieren, pero no quieren, ¿no? No tienen energía ya. Es digno de alabarlo, de exaltarlo. Pero si quiere vivir como queremos nosotros, no hay nada que celebrar. Como decía Ángel, ¿no? Realmente debe estar de luto. Jesucristo no resucitó. Colosenses 1:3. Leía a nuestra hermana hace un momento. Si habéis, pues, creo que lo leyó Bogdan ayer, perdón, ¿no? Me quitó ese texto. Vio mi bosquejo y me lo quitó. Pero ya me lo dio el Señor otra vez. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, y esto no es revisa si resucitaste, no, es una declaración que dice, tú has resucitado con Cristo. Si tú eres un creyente, tú has resucitado con Cristo. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto al mundo, a sus placeres, al yo quiero dirigir mi vida, al yo no quiero someterme. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la nueva vida del creyente. Del que su Cristo ha resucitado y Él ha resucitado con Él porque fue sepultado con Él y fue levantado con Él en el bautismo, como una metáfora. La señal de que Cristo ha resucitado, hermanos, es una señal de que nosotros también hemos resucitado una nueva vida. Entonces ya no podemos vivir como antes. Entonces la pregunta es, yo necesito examinar si yo he nacido de nuevo. Si ese poder actúa en mí, resucitándome de los muertos como resucitó a Cristo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 1. Dice, versículo 3, perdón, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Cómo? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros.
Dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vean todas las garantías, hermanos, todas las bendiciones que tenemos por la resurrección de Cristo. Pero si es que nosotros hemos nacido de nuevo, si es que nosotros hemos resucitado con Él. Versículos 7 dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor, dice, en la revelación de Jesucristo. Y ven esta parte, hermano, porque aquí habla de nosotros. Aquí está usted posicionado, a quien sin haberle visto, le amáis. Y quien ahora no veis, pero creéis en Él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de nuestras almas. ¿Alguien ha visto a Cristo aquí? ¿Alguien le ama? ¿Alguien cree en Él? Regocíjese en Él. Grandemente. Es muy fácil agarrar el punch, ¿no?, de un campamento y tener como que, ¿no?, esa viada, ¿no?, decimos acá. Esa viadita. Pero eso dura bien poquitos días, hermanos. Dura bien poquito. Pero en este tipo de eventos, con este tipo de enseñanzas, ¿no?, donde se abre el libro de Dios y donde se dice qué es lo que Dios quiere para nosotros, cómo debemos de vivir, eso nos debe de llevar, como les decía al principio, a hacer reformas en nuestro corazón, a hacer cambios definitivos, no titubear, vivir para Él. Pero eso me va a costar que te cueste, que te cueste. Quiero leer un último pasaje. Usted se preguntará, bueno, ¿por qué tantos pasajes? Pues porque somos cristianos y de aquí el Señor nos habla de la palabra, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Y ese es el desafío, hermanos, para nosotros. Cristo ha resucitado, nos ha dotado del poder en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro interior, el Espíritu Santo, para que podamos vivir para Él. Ese es el desafío. Versículo 14 del capítulo 5, 2 Corintios le dije, ¿verdad? Pues el amor de Cristo nos apremia, en algunas versiones dice nos constriñe. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, escucha esta parte, hermanos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿El amor de Cristo lo constriñe en su corazón para vivir para Él? Si no siente nada, preocúpese. Si no quiere vivir para Él, preocúpese. Porque el Salvador vino, resucitó, y la próxima vez que lo veamos, va a ser un juez justo. Si eso le ayuda un poco, es un juez justo. Versículo 16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿A causa de qué? De que Él murió y resucitó, podemos tener una nueva vida. Yo pensé que decir, amén, sí, Señor. Y bueno, para terminar, hermanos, esta enseñanza, quiero leer un fragmento, citar a un pastor, y después vamos a orar. ¿Amén? Dice así, es de Jonathan Eidinger. Dice, Él no está aquí, ha resucitado. La resurrección
no es metáfora ni consuelo emocional para corazones frágiles. Es un acontecimiento real que divide la historia y redefine la eternidad. Si Cristo no resucitó, la cruz fue derrota y nuestra fe es vana. Pero si resucitó y resucitó verdaderamente, entonces el pecado ha sido vencido, la muerte ha sido desarmada y nuestra esperanza es inconmovible. La piedra removida no fue para que Jesús pudiera salir, sino para que nosotros pudiéramos entrar y ver que la muerte no tuvo la última palabra. La resurrección no solo asegura vida eterna futura, inaugura vida nueva presente. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que hoy regenera, restaura y transforma. Donde había culpa, hay perdón. Donde había temor, hay valentía. Donde había encierro, nace misión. Los discípulos pasan del miedo al testimonio, del escondite al anuncio, del silencio a la proclamación del Evangelio. Ahí termina la resurrección de Cristo. El propósito es que nosotros prediquemos a Cristo resucitado, proclamemos el Evangelio. Hermanos, si solo tenemos información, pues, ¿qué sentido, no? Si no podemos proclamar las verdades que creemos y que están en nuestro corazón. Amén. Oramos. Amado Cristo, permítenos contemplarte a través de las Escrituras. Permítenos poder verte a través de las líneas. Rompe nuestro corazón, si es necesario, para poder, Señor, verte. Hay una bienaventuranza para aquellos que físicamente no te vieron, pero que creemos en ti, que hemos puesto la confianza en ti, que tenemos como ciertísimo que tú te levantaste de los muertos. Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Permítenos palparte, Señor, siquiera como Tomás lo hizo, a través de ver en las líneas de estos momentos. Señor, sé que ninguno de nosotros somos dignos, pero a través de tu palabra encontramos y reconocemos que hemos sido levantados a una nueva vida, que tú ya no ves al pecador, sino que ves a un hombre recto que ha puesto su confianza en Cristo por sus obras. Señor, qué privilegio poder estar aquí a tus pies. Quizás podría haber un lugar mejor, más cómodo. Pero qué bendición el poder estar aquí, Señor, contemplándote, exaltándote, recibiendo tu palabra, tu consejo. Ayúdanos, Señor, que haya una pasión en nosotros, como los discípulos del camino de Emaús, que cada vez que vayamos a las líneas y podamos ver ahí tus mandamientos, poder ver tu obra, arda nuestro corazón. Haya ese ardor por tu palabra. Señor, quiebra nuestros corazones al ver tu obra, al vernos al espejo de la palabra y ver que no andamos muy bien. Podamos derramar nuestro corazón y arrepentirnos y seguir adelante. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has regalado juntos como iglesia. Hemos sido más que bendecidos y nos has permitido tener un campamento más, Señor.
Ayúdanos a crecer cada una, Señor, de los textos en los que hemos hablado, cada uno de los principios, de las enseñanzas, aún, Señor, de los cantos que se han preparado, que podamos meditar. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ponerse de pie junto con nosotros para terminar este tiempo exaltando al Señor? Vamos a exaltarle con júbilo, amén. Públicamente exhibió a principados y potestades, en mis pecados él clavó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde un sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. De Cristo, Dios nos ha dado la victoria. Vencedor, Él es el Rey de Reyes. Vencedor, el Señor de señores. Jesús el Hijo de Dios, está puesta en Él, y por medio de Cristo soy más que vencedor. Estoy firme en su amor. Ya no tengo temor. Si Él está conmigo, ¿quién es contra
por medio de Cristo se va